buenas tardes, bienvenidos a Conexiones, el viernes 13 de octubre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña como siempre a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental del país y también aquí nos sintoniza por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, usted nos encuentra en la transmisión simultánea en el fanpage TVO Canal 23, en el de Will Salgado, en el de este servidor y también en Twitter en la plataforma de Periscope. La otra opción que tiene es descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en cualquier país en el mundo en la transmisión continua de Canal 23. Dos números están habilitados, si ustedes desean puedan hacer uso de ellos, 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentarles al invitado de esta tarde, mostrarles un poco lo que ha estado en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país, las noticias más importantes. ¿Qué tenemos en la prensa gráfica? Dice Bukele a tribunales por agredir a síndica. La Fiscalía General reúne 18 testimonios de violencia de alcalde capitalino. La foto destacada del homicidio al alza pese al plan militar en nuestro país. Ahí está el detalle de la acusación a Bukele por violencia contra la síndica. 18 testimonios, el 16 de octubre a las 2 de la tarde que será intimado en la alcaldía de San Salvador Nayib Bukele en la sede judicial. La audiencia está programada para el 18 de octubre. Mientras tanto, alza de homicidios desde salida de vehículos militares a San Salvador es lo que destaca la prensa gráfica. Y este es el caso del lamentable deceso del expresidente de la República, el doctor Armando Calderón Sol, que fue recibido con los máximos honores anoche en el aeropuerto internacional de nuestro país. Dice, este día se están instalando las dos capillas ardientes, ya ocurrió una mañana en el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido de Arena, en las instalaciones de Arena, estuvo ahí el féretro y hoy por la tarde se encuentra en Cancillería. El sepelio está programado para mañana. Diario El Mundo dice, menor desaparecida había huido con sujeto. Las autoridades descubrieron que la joven de 15 años huyó con su novio de 27 años y se ocultó en Quesaltepeque. El FMLN evalúa sustitución de Bukele en candidatura por la alcaldía de San Salvador. Este es un proceso que está todavía en desarrollo y habrá que ver de qué manera se justifica en términos legales, sobre todo porque cada partido político ya hizo su proceso de elección interna. Estado y familia reciben los restos del expresidente Calderón Sol, es la información también que está destacando Diario El Mundo en su edición impresa de este día. Arena y FMLN dice, difieren sobre obligar a personas a declarar sus bienes. Hay una propuesta que la hizo pública Lorena Peña el día de ayer en torno a este tema, que usted tendría entonces, si fuera el caso, declarar la renta, pero también entonces hacer una declaración de sus bienes todos los años. Vamos a ver, Arena pedirá indagar a Corte de Cuentas de la República por encubrir a Alba Petróleo. Sí, el diario de hoy dice, negocios de Alba Petróleo que están en la mira de Washington. El Senado sobre control internacional de narcóticos atendió una audiencia para estudiar la situación del crimen transnacional y el lavado de dinero. Dos panelistas abonaron material para entender las operaciones de Alba Petróleos en El Salvador y Albaniza en Nicaragua, de acuerdo a esta investigación del diario de hoy. Y aquí está la información de que el FMLN quiere saber cuántas propiedades tiene cada ciudadano. Sistema de conteo de votos, titula en su portada el diario de hoy, abre puertas al fraude. Ahí está un poco el detalle también, el sistema de escrutinio que es vulnerable a los fraudes en esa versión del diario de hoy. La economía salvadoreña que crecería 2.4 en 2017 y 2018 según la Comisión Ejecutiva para América Latina, CEPAL. Así, la ASI dice que el gobierno se restringe al vetar ley que simplificaría los trámites y esto que tenemos acá es una posición de FUSADES sobre la alta informalidad laboral por bajo crecimiento económico en nuestro país. Pues bien, varios temas en agenda. Queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Federico Hernández. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio, pero hacemos la aclaración, ahora nos acompaña más en la calidad de analista para poder hacer una reflexión sobre otros temas y desde luego, Federico, eso nos permite entonces entrar a otro tipo de análisis. Sí, bienvenido, Federico, buenas tardes. Encantado, William, siempre un gusto, gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Antes de entrar entonces en materia, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos, que está de aniversario con 57 premios para ustedes. Esta promoción va hasta el 31 de octubre. Pues bien, dicho esto, Federico, varios temas tenemos en agenda y me interesa que pudiéramos hacer algunas reflexiones, pero bueno, uno tiene que ver justamente con lo que tenemos destacado acá y mostró Diario El Mundo, todos los medios obviamente, es una noticia de mucha relevancia, muy humana, tiene que ver con la vida de una persona de este país, con el expresidente Armando Calderón Sol. Me gustaría, leí a propósito un poco una columna que escribiste sobre Armando Calderón Sol, ¿no? Trabajaste con él, ¿no? Bueno, o más con Paco Flores. Digamos, más con Paco, pero en el caso del doctor Calderón Sol, cuando él
se lanza por primera vez como candidato a alcalde de San Salvador, yo ya estaba, digamos, en aquel momento militaba todavía en el Partido Arena. Ahí fue como comenzó, digamos, mi carrera política. ¿Estaba ya como diputado? ¿Todavía no? No, eso mucho fue después. muchísimo antes, sí, hasta el 2003 fue lo de claro. diputado. Pero sí, digamos, estuve colaborando con él mucho en la campaña y eso me permitió conocerlo bastante bien, ¿verdad? Él llegó incluso a ofrecerme de manera muy generosa, tenía 19 años para entonces, me dijo, mira, te quiero llevar a casa presidencial, me dijo. Al final no se concretó por diversas razones, pero ya que alguien, una figura como esa, política, de tanto peso que ya tenía en aquel momento el doctor Calderón Sol, se atreviera a ofrecerte a los 19 años un cargo en casa presidencial, híjole, eso es decir, no dejas de agradecerlo nunca, ¿verdad? Claro. Y luego mi experiencia con él fue relativamente cercana, ya cuando era presidente también, de alguna manera, y siempre tengo un recuerdo de él muy grato, digamos. Fue la primera figura relevante política a la que de alguna manera seguí, ¿verdad? Estuve cerca, traté de apoyarlo en lo que pude, etcétera, ¿verdad? Y creo además que fue una extraordinaria presidencia, mucho mejor de lo que la gente piensa. Y me encanta lo que está pasando ahora, William, esto que gente incluso que no eran afines en absoluto a las ideas políticas del doctor Armando Calderón Sol, que tengan la deferencia de hablar de la manera en que lo han hecho. El doctor Fabio Castillo, por ejemplo, Rubén Zamora, que fue su adversario político y que de hecho fue contra el que compitió, ¿verdad? En 1994 por la presidencia de la República, que digan las cosas que están diciendo, a mí me parece de una nobleza muy grande. Y te habla además de un fenómeno que ojalá viéramos más repetido en la política, que es el reconocer cuando tu adversario está haciendo las cosas bien. Obviamente tú vas a tener siempre con tu adversario político diferencias, es obvio, si no fueran adversarios políticos. Pero una cosa es que tú lo veas como un adversario político y otra cosa es que lo veas como un enemigo, alguien que haya que destruir. Sí, son dos visiones totalmente distintas. Totalmente, ¿no? Y lamentablemente es lo que estamos viendo en la política hoy, ¿verdad? Hoy esa nobleza que se ve reflejada en estos liderazgos históricos, ya no la estás viendo en la política actual. ¿Y crees tú entonces que hay una visión más de enemigos? Sí, en este momento sin duda. Lo que uno ve es una pelea entre perros y gatos, ¿verdad? Uno no está viendo madurez política, no está viendo nobleza, no está viendo un reconocimiento de que el adversario es importante para tú poder sacar adelante el país. ¿Y crees tú que en el caso del doctor Armando Calderón Sol, cuando hay esas expresiones de dirigentes de la izquierda, en este caso concreto para el FMLN, es porque efectivamente, alguien dice, no hay muerto malo, todos los muertos son buenos, pero en este caso, ¿crees tú que efectivamente se está haciendo, digamos, una valoración ajustada a la realidad, a la vida de Armando Calderón Sol? Así es. Y bueno, yo incluso, por eso mencionaba en este artículo que tú mencionas la anécdota con Shafiq Handal, porque la viví yo, a mí nadie me la puede contar. Yo platiqué con Shafiq en el 2003, éramos colegas diputados, y me acuerdo que una vez le dije, Shafiq, una pregunta. ¿Quién para usted ha sido el mejor presidente de Arena? Y me lo dijo de inmediato, Armando Calderón Sol, me dijo. Wow. Bueno, en aquel momento Tony Saca todavía no era presidente, pero estoy seguro que Shafiq no le hubiera gustado como presidente, pero a lo que voy es que, y además se expandió, es decir, me dijo, pero te voy a explicar por qué, me dijo. Armando era un hombre con el que uno podía hablar siempre. Estábamos diametralmente opuestos en cuanto a ideas políticas y en cuanto a qué queríamos para el país. La visión del país era totalmente distinta. Y más de alguna vez, así me lo dijo, nos mandamos al carajo, me dijo. Esas fueron sus palabras. O sea, aún en medio de la tirantez de las tensiones políticas y todo esto. Había un reconocimiento por parte de Shafiq de que en efecto Armando Calderón Sol había abierto la puerta al diálogo permanente. Es más, muchos de los acuerdos de paz no habrían podido sacarse adelante si Armando Calderón Sol y Shafiq Handal no se hubieran puesto de acuerdo. Imposible, no había manera. Ya en aquel momento, recordemos, 1998, más bien, 88, 89 y para allá, ya el FMLN era una fuerza política importante. Entonces, si no se hubieran puesto de acuerdo, era imposible sacar adelante muchos de los acuerdos importantes que se habían firmado en Chapultepec en el 92. ¿Verdad? Entonces, que te digo que alguien como Shafiq, siendo como era, tuviera tan claro ese panorama, es impresionante, es impresionante. Y claro, cuando ya me tocó trabajar directamente con Paco Flores,
Ciertamente Paco, que era un hombre brillante, ¿verdad? Tenía otro tipo de cualidades, no era forzosamente el diálogo con el adversario una de sus cualidades más importantes. Sí. En cambio de Armando sí. Y creo que el doctor Calderón Sol tenía esto es una cualidad personal, esto tiene que ver más con el temperamento, con el talante, la capacidad de estar debatiendo algo muy fuerte contigo y sacar una broma, ¿verdad? Y entonces distensionar un poco el ambiente, exacto. Porque si no, sí, no hay manera. Él tenía esa cualidad. Y no todos los políticos tienen esas habilidades o cualidades, ¿no? De tener capacidad para distensionar un ambiente de tensión en un momento estratégico clave. Y te voy a decir una cosa, William. Creo que una de las grandes virtudes que un político puede tener es no tomarse demasiado en serio. Tenemos una cantidad enorme de políticos que, aparte que son pésimos políticos, se toman demasiado en serio como políticos. Eso es fatal. Fatal, ¿verdad? Porque si tú estás pensando que la política, es más, que el país y el futuro del país depende exclusivamente de ti, olvídate, eso. Y muchos de los pleitos que estamos viendo en la política actual es por ese ego tan exacerbado, esa incapacidad para darte cuenta que el otro también tiene algo que decir y algo importante que decir. Es más, que a lo mejor puede ser hasta más inteligente que tú. Claro. Entonces, eso el doctor Armando Calderón Sol lo tenía en grado superlativo. Federico, ¿cuál puede ser, digamos, el legado en los 5 años de administración? Porque estamos hablando un poco de la trayectoria de él, ¿no? Como político también, pero en la faceta de presidente, porque mucho se destaca el hecho de haber asumido la conducción de este país sobre los desafíos fuertes, serios y profundos que había sobre la reconstrucción de El Salvador. Claro, imagínate. Porque fue prácticamente el primer presidente después de los posterior a la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Así es. Y entró todo el proceso de reconstrucción también, con toda la intensidad. Es decir, cuando Cristiani dialoga para conseguir la paz y se consigue esta en 1992, apenas 2 años más tarde comienza su periodo presidencial de Armando Calderón Sol, del 94 al 99. Y esos 5 años fueron claves porque fueron los años para cumplir los acuerdos de paz, por lo menos para sentar las bases del cumplimiento permanente. Ya, por supuesto, hay muchas cosas que ni siquiera se han cumplido todavía hoy, pero sentar las bases gruesas de lo que iba a ser eventualmente la reconstrucción del país. Y si alguien con el talante, con ese temperamento especial de Armando Calderón Sol no hubiera llegado a la presidencia, probablemente otro gallo nos hubiera cantado en ese momento histórico específico. O sea, yo creo que él llegó como líder del país en el momento en que tenía que llegar y con el talante y temperamento correcto, con el que tenía que llegar alguien así. De lo contrario, no se hubieran podido cumplir una serie de cosas importantes en los acuerdos. Imagínate lo que tenía que ver con la depuración de la Fuerza Armada, que de alguna manera la comenzó Cristiani, pero tuvo que finiquitarla Armando Calderón Sol. Luego el tema de crear la Policía Nacional Civil. Es decir, hombre, ¿cómo conseguís esas cosas si no es a través de diálogo? Imposible, imposible. Así que yo creo que en ese sentido el gran legado de Armando Calderón Sol, y ya lo digo para la cultura política nacional, es que nunca, tú puedes pelearte todo lo que quieras, pero nunca cerrar la posibilidad de dialogar con el adversario. Nunca poner el pie sobre la puerta, ¿verdad? Y eso, bueno, eso definitivamente incluso no lo Federico, cuando uno platica incluso con estrategas militares, te dicen, en un combate, en un enfrentamiento, nunca podés arrinconar al enemigo hasta acabártelo. Claro. Siempre dice, no sé, o sea, siempre ocurre que se deja una puerta de salida. Claro. Bueno, es decir, si tenés acorralado un operativo militar, digo, al adversario, sí. al enemigo en ese caso, siempre dejas una puerta. Digo, en una cuestión estrictamente militar, pero si lo extrapolamos a la actividad política, a la concertación, a la negociación, es igual, ¿no? O sea, las puertas de negociación tienen que estar, o de concertación, digamos. Y fíjate que muchas veces ese acorralamiento del adversario político se da a través de la humillación. Es una cosa que ningún político debería permitirse. Tú podés, en un momento dado, obtener una victoria importante sobre tu adversario político. Pero una cosa es que tú tengas una victoria y otra cosa es que esa derrota sea humillante para él, ¿verdad? Y la humillación nace de hacer sentir de verdad al otro aplastado. Hay políticos que tienen ese deseo de aplastar al otro, ¿verdad? Bueno, Mauricio Funes, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos un caso que lo pinta tal cual, ¿verdad? No se puede entrar a la política con ese deseo de aplastar al otro, no se puede. Si no, te convertís en una figura polarizante permanentemente y no das oportunidad para el diálogo de nada, ¿verdad? Bueno, si tú tenés un ego como el que tenía Mauricio Funes, ¿cómo haces para dialogar con el otro? Si el otro lo consideras siempre inferior. Imposible. Claro. Armando Calderón Sol no era así, al contrario.
Él siempre estaba viendo la manera de reconocer en ese sentido la presencia del otro y las ideas del otro. Es una gran cualidad política, sin duda. Y en términos de liderazgo, en su momento lo ejerció como tal, sí, Armando Calderón Sol, sí, ahora, porque tanto que nos hace falta, parece en este país, actualmente liderazgo, ¿no? Porque a veces de repente uno dice, está bastante desdibujado en el escenario los liderazgos. Claro. O los que se tienen no necesariamente a veces pueden estar, porque hay líderes de líderes o liderazgos de liderazgos. Por supuesto. Y no necesariamente están a la altura de los tiempos. Bueno, hoy lo que tenemos y lo que campea en nuestro panorama político es vacío de líderes, ¿verdad? Es evidente, ¿verdad? Es más, muchos de los líderes, entre comillas, que aparecen y que de repente tienen ribetes hasta mesiánicos, aparecen porque no hay nada alrededor, ¿verdad? En aquel momento, Armando Calderón Sol emerge como líder cuando habían otros liderazgos fuertes. Chafik Andal era un gran líder. Un líder muy fuerte del otro lado, Rubén Zamora era un gran líder del otro lado. Es decir, había liderazgos fuertes. Tú estabas compitiendo con otros liderazgos que estaban a tu altura. ¿Y cuáles son esas características de liderazgo? Bueno. ¿Cuáles deben de ser? Digamos, las principales. Muchísimas, pero una de las principales, por ejemplo, es cuando en efecto hay autoridad. Y ojo que autoridad no es lo mismo que mandar. Manda un caporal en una finca. La autoridad es cuando existe además un componente moral detrás de tus órdenes. Es decir, cuando la gente te sigue porque le interesa seguirte, porque se da cuenta que lo que estás diciendo tiene validez, tiene sentido. Eso hace que tengas autoridad, no solo mando, no solo poder. O sea, cuando logras que la gente se comprometa con el país. Es correcto. El compromiso del país. Es correcto. O sea, ¿qué es el líder? El líder al final es el que determina, este es el camino por el que vamos a seguir, y la gente te cree que ese es el camino por el que hay que seguir. Ese es el verdadero líder, ¿verdad? Pero al final hay una dosis de autoridad moral detrás de esto. No es solamente decir, pues por aquí nos vamos porque yo quiero. No, así no, eso no es un liderazgo, eso es una dictadura. ¿Crees tú que en el Partido de Arena se está asimilando bastante ese ejemplo de Armando Calderón Sol? Tengo mis dudas. De interiorizar un poco de lo que estamos hablando. Tengo mis serias dudas. Yo lo que veo en este momento en el Partido de Arena es un vacío de liderazgos tremendos. Bueno, voy a decir una incidencia. El mismo doctor Armando Calderón Sol me lo dijo varias veces, ¿verdad? Y desde hace varios años, que no veía peso de liderazgo dentro de Arena, ¿verdad? Y él ya estaba, digamos, relativamente fuera. Él siempre estuvo cerca del partido de alguna manera, ¿verdad? Siempre fue una especie de autoridad moral para el partido, igual que los expresidentes, que todos, pero él notaba que en su partido Arena, tan querido para él, hacía falta líderes como de alguna manera ellos lo habían encarnado antes, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y es lo que vemos todavía hoy. Persiste en Arena, persiste también en la izquierda. O sea, al final, ¿por qué la gente está viendo a un líder, y perdón por lo que voy a decir, pero un líder tan superficial como Nayib Bukele, como alguien que emerge? Porque no hay nada alrededor. Que no hay nada. Ya dedicaremos algunos minutos. Y así es muy fácil, ¿verdad?, convertirte en líder. Ahora bien, pero en el caso de los partidos políticos en general, Federico, los partidos, entiendo que, al menos en términos formales, existe un instituto de formación política, por ejemplo, ¿no? Sí. Debo entender que lo existe en Arena y en el FMLN, PDC, PCN, no sé si lo tendrán, pero bueno. Entonces, ¿pero por qué digamos? No sé si, a lo mejor lo tienen, lo que no sé si funcionan. Ajá, exactamente. Pero claro, además no es un asunto estrictamente de academia, ¿no? Sí, porque esto de la política también es de la vivencia diaria con la gente, del acercamiento con la población. Que son como cualidades que no necesariamente a veces existen. Vaya, y esa otra cualidad que tenía como líder Armando Calderón Sol, fíjate, era muy dado con la gente. Conectaba con la gente de inmediato. Es decir, es más, siendo expresidente uno se lo encontraba en el supermercado, pues. Sí. Yo me lo encontré varias veces en el súper o en el cine. Y él muy... Y había una figura siempre que algo que se estiló mucho y se frascó en la gente, digo, en el imaginario de la gente también, lo de bonachón, ¿no? O sea, alguien muy bonachón y se paraba a platicar con la gente. Era el tipo de persona con el que te podías echar, bueno, lo voy a decir de esta manera, la cerveza en cualquier bar. Y la pasaba bien. Ese tipo de persona, así de abierto era. Y lo era con cualquier persona, platicaba con un gran intelectual o un gran adversario político, como platicaba con la persona que le cuidaba el carro en la calle. O sea, tenía esa capacidad, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo también, ¿verdad? Ese carisma, al final te lo otorga la gente, es la gente el que reconoce el carisma, ¿verdad? Y al final el reconocimiento en política del carisma es el seguimiento a ese líder. ¿Cómo se traduce? Para ponerlo numéricamente, en votos.
Claro. Ahora, los liderazgos surgen en circunstancias de crisis, en circunstancias especiales. Suelen suceder. Digo, porque el caso, estamos hablando de Armando Calderón Sol, que viene de la fundación del Partido Arena, ¿no? Claro. Viene Sí, de todo el proceso de formación del Partido Arena, vivió prácticamente los 2 años de conflicto armado desde la parte política en el Partido Arena, y se forjó en eso, ¿no? Sí. Un liderazgo en ese sentido. Sí. En las circunstancias actuales que tiene el país, entonces, tú ya lo decías un poco, pero bueno, si nos metemos más a eso, ¿por qué no surgen liderazgos claros, tangibles, digamos, que la gente diga, este es un líder? Fíjate que hay un concepto de la historia que a mí me gusta mucho citar. No es mío, ¿verdad? Lo estoy trasladando al costo. La historia no es más que el encuentro del carácter y las circunstancias. Es decir, hay una circunstancia histórica concreta y aparece un carácter o varios, ¿verdad?, que logran empatar con esa circunstancia histórica. Eso es lo que provoca los grandes líderes de la historia, ¿verdad? O sea, en la Segunda Guerra Mundial se necesitaba un liderazgo como el de Churchill, sin ninguna duda. Es más, termina la Segunda Guerra Mundial, él gana la Segunda Guerra Mundial y lo sacan del poder. El mismo votante británico lo saca del poder porque era el líder para ese momento histórico. Es más, yo le suelo decir esto a mucha gente, un Roberto D'Aubuisson hoy no pegaría como pegó cuando le tocó, en los años finales de los años 70, principios de los 80. Un José Napoleón Duarte ya no sería lo mismo hoy de lo que fue en aquella época también. Es decir, los liderazgos aparecen envueltos en esa circunstancia particular histórica. Ahora, pero ¿cuál es la retranca entonces de que pueda surgir? En este momento, ¿sí?, no existen los caracteres para este instante. O sea, la circunstancia histórica concreta que estamos viviendo hoy los salvadoreños requiere un nivel de carácter, un nivel de madurez, un nivel de carisma que no aparece por ninguna parte. A pesar de que estamos en una situación crítica en el tema de la seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos crisis en la seguridad, en la economía un poco complicada también. Es más, tú le preguntas a la gente, ¿usted siente que hay liderazgo en el actual gobierno para enfrentar la situación de seguridad? Y la gente lo que te dice es no aparece, no ves un líder. Bueno, en este momento... Bueno, hay un reclamo clarísimo hacia el presidente de la República, por ¿no? supuesto. Tanto que la Universidad Tecnológica en su encuesta, en la última, los datos revelaron un 4, ¿no? Así es. Desaprobación. La más baja histórica para un presidente en funciones. Perfecto. Debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos, entremos a hablar ahora sí un poco sobre el tema de Nayib Bukele, digamos que ha estado en agenda en la semana, y esto por las repercusiones que puede tener para la elección para diputados y alcaldes, y después viene la elección presidencial. Debería entenderse que de alguna forma hay una reconfiguración del cuadro. Vamos a ver. Bien, hacemos una pausa comercial. Recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 57 premios de aniversario para usted. Esto va hasta el 31 de octubre. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Hola, mi nombre es María José Aguilar, tengo 19 años, estudio educación inicial y parvularia, formo parte del Team Aves desde que inició. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante para mí. La asociación nos ha apoyado muchísimo, nos ha brindado nutrición, entrenador y todo el apoyo para las carreras. La mayor distancia que he corrido son 10 kilómetros y una de mis mayores aspiraciones es poder ganar alguna de las carreras más importantes del año. Los invito a que lleven un estilo de vida saludable, que practiquen algún deporte, van a ver cómo les ayuda y que les va a encantar. Continuamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Federico Hernández está con nosotros en nuestros estudios. Bueno, hemos hablado digamos, una especie de perfil de la vida, un poco de la obra también de Armando Calderón Sol en su calidad de presidente o líder dentro del Partido Arena, pero ahora, Federico, me interesa que hablemos un poco entonces, bueno, ya que hablamos un poco de los perfiles de liderazgo, conocer cómo se ve, por ejemplo, cómo se está viendo ya el país con eso de los liderazgos, pero el caso me interesa, por ejemplo, Nayib Bukele.
ya expulsado del FMLN. Menos de 24 horas después estaba destituyendo a 11 integrantes del FMLN que ocupaban cargos importantes, estratégicos en la alcaldía de San Salvador. Y ahora, pues bueno, no sabemos, al menos lo que sí está claro es que no podrá participar como candidato a alcalde, ¿no? Pero para la presidencial podría ser otro escenario. ¿Cómo lo ves en términos generales para que después podamos entrar al detalle? Mira, yo en general le he dado suelo darle poco realce a este reality show que hemos tenido en estas últimas semanas porque me parecía que era insustancial, digamos, eso no abona, no es un buen ejemplo para nadie con respecto a cómo hacer buena política, etcétera. Y al final terminó pasando lo que a mi juicio iba a pasar, es decir, digamos, el frente no se va a correr el riesgo de irse o de darle mayor realce a un muchachito malcriado que ha probado su inmadurez, que se dan cuenta que no aporta nada al partido, que al contrario está tratando de socavarlo para, según él, ganarse a ese gran centro ideológico que hay en el país, etcétera. Entonces yo creo que la apuesta del frente es, miren, si podemos ganar a presidencial con un Gerson Martínez, con un Hugo Martínez, ¿para qué nos vamos a ir con este cipotillo que debería estar más bien siendo regañado en este momento en su casa? O sea, yo creo que por ahí va un poco el asunto en el caso del frente. Creo que quien pierde más, en todo caso, en este momento, coyunturalmente, es Bukele. Ahora, ¿qué pueda pasar a futuro? A mi juicio, esto tiene que ver, porque hay gente que piensa que si Bukele se lanza con una tercera fuerza emergente, que que tiene algún tipo de posibilidades. Eso es absurdo, eso es absurdo. Así como hace como un año y medio antes que Tony Saca se lanzara con Unidad, yo dije que Unidad no iba a llegar a ninguna parte, y en efecto eso fue lo que ocurrió. Desde ya te digo que no hay manera de que un liderazgo tan superficial como este, con una tercera fuerza política emergente sacada de la nada, en cuestión de un año y medio, vaya siquiera a pasar a una segunda ronda. Ahora, lo que puede ocurrir, y esto sí es importante para el frente, es que le reste votos al frente, eso sí. Y en ese sentido es que cobra relevancia en todo caso lo que puede hacer Nayib Bukele, no por él mismo, sino por lo que le pueda restar al partido FMLN. Y esa es, creo yo, que es en todo caso la única relevancia política que yo le veo, por lo menos en el futuro inmediato. ¿No ves tú en un escenario 2019, digo, para presidencial a una Nayib Bukele queriendo o intentando pescar derecha-izquierda? O sea, es imposible un escenario en el que se intente mover. Sí, yo de intentarlo puede ser que lo intente, que va a llegar muy lejos. Yo sinceramente no veo por dónde. No veo por dónde. Es que mira, el análisis es antropológico. Yo a la gente le digo, miren, hay que ser un poco sociólogo y un poco antropólogo para entender cómo funciona el electorado salvadoreño. El electorado salvadoreño tú no lo vas a convencer, y menos con alguien como Nayib Bukele, que por cierto va a empezar a ser socavado por el frente de manera brutal, me imagino, ¿verdad? O sea, va a llegar tan desgastado ya que le va a pasar un poco lo mismo que le pasó a Tony Saca, un poco lo mismo, ¿verdad? No veo por dónde. Ahora sí se expresa un nivel de agresividad bastante fuerte entre el FMLN y Bukele. Claro, bueno, lógico. Las expresiones inmediatas después de la expulsión y todo eso, o sea, se ve... Se les fue de las manos. Yo creo que el frente al final lo que quería era seguir impulsándolo a él como candidato a la alcaldía de San Salvador, manteniéndolo con un liderazgo medido, limitado, ¿verdad? Y como una posibilidad, porque estoy claro que el frente no quiere perder el poder, eso estoy clarísimo, no hay ninguna duda. Es más, va a hacer todo lo posible para conservarlo como sea. Pero perder 11 puestos claves en la alcaldía de San Salvador, que son estratégicos incluso con el tema de desarrollo, más bien en la territorialidad, digo, electoralmente hablando, son claves las piezas que se han ido, ¿no? De alguna manera por lo que puedan hacer. Mira, lo de la alcaldía de San Salvador es más simbólico que efectivo, ¿sí? Políticamente hablando. Es decir, quien gane o no gane la alcaldía de San Salvador antes tenía una cierta influencia importante en política porque jalaba un montón de votos para diputados. Hoy que votamos por diputados por rostro, eso no existe. Entonces cada vez se ha convertido en más simbólico la victoria por la alcaldía de San Salvador. Siempre es importante, pero a nivel simbólico. Es un golpe más moral que efectivo en la política. Ahora, lo que sí es cierto es que en un momento dado el frente quería mantener esa carta ahí, ¿verdad?, latiendo por cualquier cosa, porque es obvio que si veían que el tipo en efecto crecía demasiado y eso les podía
llevar a mantener el poder, a lo mejor hasta se hubieran atrevido a un segundo Mauricio Funes. Pero no a toda costa, es decir, o con la amenaza de que un Nayib pudiera terminar copando al partido. Mira qué importante esto que has dicho, William. El FMLN lo único que está dispuesto a hacer a toda costa es conservar el poder. Lo único. Todo lo demás es relativo en el frente. Todo lo demás es relativo en el frente, como todo partido de raíz marxista-leninista. No hay ninguna duda. Bueno, hoy estamos celebrando 100 años de la Revolución de Octubre, ¿verdad? La que entronizó en la Rusia de los zares el primer estado obrero socialista de la historia, y que ya vimos cómo implosionó en 1989, aparece la figura de Lenin. Lenin lo que hace es que toma todo el bagaje teórico, filosófico, sociológico, económico, político de Marx y lo traslada al campo de la práctica política. Entonces, Lenin decía, cualquier cosa menos perder el poder una vez alcanzado. Cualquier cosa menos perder el poder. Entonces, y eso lo tiene clarísimo el frente. O sea, es más, a ver, digámoslo claro, yo no veo en absoluto a un José Luis Merino, por ejemplo, jugando con la posibilidad de perder el poder, si es que sabe que va preso. Entonces, un escenario probable de que alguien diga, el FMLN, bueno, en el pasado se suponía que Chafico un poco era de esas tesis, ¿no? Bueno, miren, que ¿para qué ganar una presidencial si vamos a ir a hacer un mal papel o etcétera, ¿no? Y tomaba decisiones de cuando tipo. Todavía no tenés el poder, sí, o claro. nos quedamos en este momento como siendo oposición fuerte y tener al otro partido que está gobernando en nuestras manos. Sí. Pero ese cálculo es leninista. ¿Y ese cálculo no calza en este momento? ¿Crees tú de que el FMLN diga, bueno, la situación del país está complicadísima, aquí estamos desangrando y esto? Entonces nos podemos ir a la oposición como una segunda fuerza fuerte, beligerante, que tenga al partido Arena sometido en con las enormes diferencias que esto tiene, por supuesto, ¿verdad? Porque son realidades distintas, pero que tienen muchas similitudes. Nicolás Maduro no suelta el poder jamás. ¿Por qué? Porque sabe que termina mal. Es su sobrevivencia. Es lo que se está jugando, su sobrevivencia. El FMLN, lamentablemente digo por el país, son demasiados los miembros de su cúpula que se están jugando su sobrevivencia. No olvídate que van a andar soltando el poder, en absoluto. En absoluto. Esos cálculos podés hacerlos, leninísticamente hablando, cuando todavía no has llegado al poder. Pero una vez lo tenés, olvídate, soltar el poder para un marxista es lo peor que puede ocurrir, es un pecado mortal. Entonces, ellos van a hacer todo lo posible para no soltar el poder. Lo demás es relativo. Y en ese mar de relatividades juegan al ajedrez con cualquier tipo de peón, incluyendo a Nayib Bukele, sin ningún problema. Sin ningún escrúpulo. Ahora, de nada. Federico, pero en las encuestas, por ejemplo, se estaba midiendo en el tú a tú, por ejemplo, incluso adelantándose al escenario en el Partido Arena con Carlos Calleja versus Nayib Bukele. Y si comparas a Nayib Bukele ahora sin Nayib, a Carlos Calleja sin Nayib, por ejemplo, al otro lado, no parece que haya dentro de la izquierda un adversario para Carlos Calleja, si fuera el caso de Carlos, que pueda hacerle fuerza Mira, o eso es relativo también, digamos, de aquí a 2019 puede... Mira, yo sinceramente creo que el Frente tiene varias cartas con las cuales jugar, que son cartas mucho más confiables para la cúpula, ¿verdad?, que lanzarse con un muchachito como este. Ahora, ojo, esto significa que en un momento dado ambas fuerzas políticas tienen que hacer sus maniobras, ver muy bien el panorama para saber a quién van a impulsar. Yo te voy a decir una cosa con respecto a Arena. Hay gente que ve mal todo este aparente jaloneo que hay, porque, bueno, hay uno que aquí, el otro allá, y que hay no sé quiénes están a favor de uno y no sé quién. Hombre, lo que está pasando en Arena es sumamente positivo para un partido en la oposición, que es, miren cómo se están disputando el poder que el partido puede dar. O sea, al contrario, yo lo veo como una cosa muy positiva. Eso en el Frente no lo estás viendo en este momento. Al contrario, lo que estás viendo es el pleito, que era una cosa que siempre veías en la arena opositora, ¿verdad? El pleito. Hoy es una cosa un poco más relajada, entre comillas, y creo, si la llevan las cosas como tienen que llevarlas, pasa que el partido Arena es tan impredecible también, que en un momento dado, cuando ya se elija al candidato, me imagino que todo el mundo cerrará filas alrededor de él. Sí. Claro, ha ocurrido en el pasado, ¿no? Exactamente, sea el que sea, ¿verdad? Aparte porque se trata de quitarle el poder al FMLN y mira qué mal lo han hecho. O sea, hombre, de verdad, uno no lo dicen las encuestas porque es real. O sea,
pésimo gobierno, desde todo punto de vista. No hay manera de salvarlo. Pero ¿cómo se sostiene entonces? Ese es el punto, o sea, no querer salir del poder, pero si estás haciendo, de acuerdo a esas mediciones, un mal gobierno y tenés una crisis severa y a un presidente evaluado como el peor de las evaluaciones, históricamente hablando, después de la firma de los acuerdos, pero entonces ¿cómo? Es bastante... De la misma manera en que se sostuvo Stalin, de la misma manera en que se está sosteniendo en este momento Maduro con el pésimo gobierno que está haciendo en Venezuela. ¿Implicaría tener una correlación con otros partidos políticos y hacer un poco todo eso? No forzosamente. En este momento toda la oposición está en contra de Maduro. Es más, todo el pueblo, casi todo el pueblo venezolano está en contra de su gobierno. Bueno, sin embargo, a nivel mundial ha perdido todos los apoyos. O sea, ¿no? es que mira, hay que meterse en la mentalidad de un marxista-leninista. Un marxista-leninista no suelta el poder. O sea, es más, el poder es por el poder en sí mismo, ni siquiera es porque a través del poder vas a lograr que la gente salga de la pobreza. Esos son cuentos. ¿Y cuál es el papel entonces de las fuerzas democráticas en este país? Y digo fuerzas democráticas incluyendo los partidos políticos. Claro, los movimientos de la sociedad civil, etcétera, mira, las organizaciones empresariales, etcétera. Para mí, de cara a las próximas elecciones, lo que debemos hacer, y aquí sí me incluyo como parte de los movimientos organizados de la sociedad civil, es importante evitar que vaya a haber un fraude masivo en las próximas elecciones. Que no hay que descartarlo, no se puede descartar de entrada. Ciertamente no se puede decir va a haber fraude, no. Pero tampoco se puede descartar la posibilidad, porque creo que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo muy mal su labor, creo que los partidos de oposición están haciendo muy mal su labor, ¿verdad? Y al final esto puede ser un caldo de cultivo que permita que el FMLN, a través de un montón de subterfugios, pueda en efecto alterar lo que en las urnas definamos los salvadoreños. Y eso sí es peligroso. Lo que hay que buscar es, independientemente de quién gane, pero lo que hay que buscar es que lo que definan los salvadoreños el 4 de marzo del año 2018 sea lo que en efecto llegue a la Asamblea Legislativa y a todas las alcaldías del país. ¿Coincidís entonces con esta información que aparece justamente ahora por parte del diario de hoy? Justamente lo que tenemos en pantalla, que el sistema de escrutinio es vulnerable a los fraudes. Bueno, parecería una cosa bastante gravísima, ¿no? Es grave, por supuesto. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué la vulnerabilidad? Porque un proceso que pudiste hacer, digamos, voy a utilizar esto gráficamente para que me entienda la gente, muy vertical de 1, 2, 3, 4 pasos para tener el resultado electoral. Tú lo estás haciendo así, mira. ¿Verdad? Estás dándole un montón de vueltas para llegar exactamente al mismo resultado. Eso vulnerabiliza el proceso, ¿verdad? ¿Por qué estamos utilizando escáneres coreanos? A ver, ¿de qué nos sirve tener un escáner que lo único que hace es que funciona como un fax? ¿Verdad? Lo que está en la papeleta se manda al CNPRE, ¿verdad? Donde va a estar funcionando el escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué nos sirve? De nada, de nada. Podíamos perfectamente haber obviado ese proceso. Hay la tecnología en este momento en el mercado como para hacerlo. Y sin embargo lo tenemos que hacer porque se le ocurrió a los magistrados que como nos estaban regalando 1.800 escáneres, había que aceptar esa tecnología, ¿verdad? Y ahí estamos complicándonos innecesariamente. Ahora, estoy hablando de un solo caso. Sí, dice el magistrado Fernando Argüello Telles que la palabra fraude no existe en el glosario electoral. Bueno, mira, yo lo que le diría a los magistrados en general es ¿qué pasó entonces en el 2015? Quedémonos en el punto, porque ahí hubo perfecto. Unos hechos que creo que vale la pena colocarlos a la luz cuando se abrieron las urnas, sobre todo. Muy bien, fantástico. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más de Conexiones. Volvemos. Quedan de la entrevista, hablar entonces estamos hablando de la amenaza, del fantasma del fraude en un proceso electoral y bueno,
Tú decías 2015, lo que ocurrió en 2015, pero bueno, se abrieron urnas, en el caso de San Salvador sobre todo. Sí, y además y escandaloso. Y creo que es importante recordar un poco el Sí. contexto, porque eso puede permitir decir, bueno, Claro. viene otra vez elección para diputados y alcaldes, o sea, no podemos estar chineando los errores del pasado, pero, Sí. pero está ocurriendo. Es que decía este magistrado, la palabra fraude no está en el glosario del Tribunal Supremo Electoral. No, por supuesto, así que ningún magistrado te va a decir hemos hecho fraude. Por favor, es ridículo. Pero ¿qué pasó en el 2015? En el 2015, cuando se abrieron las urnas, en San Salvador nada más, fueron 20,000 votos que habían sido declarados nulos, de repente eran válidos. 20,000 votos. Como he dicho varias veces en diversos medios de comunicación, eso en un país desarrollado hubiera sido un escándalo. Escándalo. 20,000 votos, 20,000 ciudadanos a los que no se le había contabilizado su voto solamente en la capital del país. Ya, no quiero ni pensar qué hubiera pasado si hubiéramos podido abrir urnas en el resto de en otro país hubiera habido inhabilitaciones, destituciones, de presos. De o sea, inmediato. sí, de inmediato. correcto. O sea, así que estás cometiendo un delito electoral, ¿verdad? No, pero además uno se pregunta, bueno, en este caso, la víctima, entre comillas, digamos, de este caso fue el Partido Arena. Sí. Pero uno se pregunta si ocurriera lo contrario en otros casos. O sea, mira, realmente se incendia el país, ¿o no? Claro, bueno, en países donde tienen mayor cultura electoral y política, por lo tanto, cada ciudadano hubiera puesto una demanda y se lo hubieran ganado al Tribunal Supremo Electoral. Pero aquí no pasa nada. O sea, aquí tiran debajo de la alfombra 20,000 votos y no pasa nada. Bueno, ¿cómo le llamamos a eso? No le llamemos fraude, entonces ¿cómo le llamamos? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, creo yo, fíjate que una de las medidas que deben ser impulsadas, por lo menos en los próximos meses, de aquí al 18 de marzo, es que se amplíen las causales a través de las cuales podés tú abrir las urnas y podés ver las actas. Porque al final, ¿dónde está la verdad de lo que ocurre en la JRB, en la Junta Receptora de Votos? En las actas, más allá de la tecnología, que saber quién la va a proveer. A lo mejor ni tecnología vamos a tener. Y estamos hablando de las actas físicas, no las actas que te envían de manera digital, ¿no? Físicas. Sino las físicas. O si no, al final abrir urnas, pero vaya, las físicas. Bueno, ok. Ampliemos las causales. No puede ser que tengamos solo las 3, 4 causales que tenemos en este momento en el Código Electoral. Yo sé que lo que me van a decir los partidos políticos, sí, pero mire, decidimos que un año antes de la elección no íbamos a hacer ninguna reforma electoral. Pero, señores, por favor, esta reforma es urgente. Hay que hacerla. En las causales, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Muchísimas. En el momento que no están en este momento, por ejemplo, agregadas. Si hay una cantidad, ponerle 15%. Fíjate qué bajito, 15%, ya te voy a decir por qué tan bajo. 15% en un municipio de dudas, o sea, de un montón de actas que pasan a cuarentena, como se llama cuarentena, cuando lleguen al CNPRE, si pasan a cuarentena 15%, hay que abrir urnas. ¿Por qué? Porque aquí se ganó una elección presidencial, William, por 6,000 votos. Claro. Por 6,000 votos. Claro que es una causal para abrir una urna. Entonces, y así te podría decir varias, pero sí es importante ampliarlas, porque si no, nos vamos a quedar con la gran duda de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Yo te digo, uno todavía ve gente en la calle que le queda duda si realmente ganó Salvador Sánchez en la presidencia de la República, ¿verdad? Y ahora, lo ganó históricamente, sí. Pero si realmente eso fue así en las actas, es complicado saberlo. Federico, y a lo que vamos entonces, como no hay tecnología, es al conteo de manual, totalmente manual, voto por voto. Y ese, y mira, bueno, yo no sé realmente. Con el voto cruzado, el fraccionamiento del voto, ¿no? Porque un voto tiene derecho como ciudadano a un voto, pero lo puedes fraccionar, para el caso de los diputados, y decir, puedes fraccionarlo cuántas veces y además, ¿cómo vas a contar ese voto? Si yo, por ejemplo, opto por el voto preferencial, es decir, de 7 candidatos, por ejemplo, que van para una diputación, yo del mismo partido escojo 3. Estoy estableciendo un voto preferencial por esos 3. Entonces, vale un tercio. Claro, un tercio cada uno, porque mi voto entero se divide de esa manera. Si yo lo cruzo y defino, por ejemplo, de 2 partidos X, voto por un candidato y por otro candidato a diputado, es 50% de mi voto, o 0.50 si tú querés, de mi voto a cada uno de los candidatos. Así tendría que ser. Bueno, pues aparentemente no se va a contar de esa manera. Entonces, ¿cómo se llama eso? No le llamemos fraude, pues, ¿cómo le llamamos? Si al final, entonces el voto del ciudadano no va a valer igual en cualquier parte. No puede ser. Es decir,
Hay una serie de problemas, William, que hay que denunciarlos a tiempo, y nosotros como Aliados por la Democracia o en Decide lo hemos hecho, porque creemos que es importante, porque si no se respeta el voto del ciudadano el 4 de marzo de 2018, no vamos a ver si la Asamblea Legislativa que va a quedar finalmente corresponde a lo que en efecto la mayoría de la población ha decidido. Y no es una exageración cuando se plantea entonces la palabra fraude. Mira, o sea, no a ver, yo creo que hay que tener cuidado con las palabras, sin duda alguna. O sea, en eso yo creo que sí hay que tener cuidado, porque si uno comienza a hablar de fraudes y decir va a haber fraude, hay un montón de gente que va a decir, bueno, entonces ¿para qué voy a votar? Y desincentivar el voto sí, en claro, este momento es fatal. Claro. Fatal. Al contrario, hay que decir a la gente que quiera votar. Hay que hacerlo, de verdad hay que hacerlo. Por lo menos para tener autoridad moral después para criticar a quien quede. Aunque sea para eso. Pero hay que ir a votar. Entonces, con la palabra fraude hay que tener cuidado. Eso sí yo se lo compro al magistrado Argüello. Pero hombre, hay que hacer los méritos también, para que la gente esté tranquila. Mira, esto que fue a hacer el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, el día en que tenía que llamar a elecciones y por lo tanto tenía que hacer un llamado a la unidad del país, a la confianza de la gente en el proceso, ¿cómo te pones a atacar a estimular el el votante, ¿no? Porque uno esperaría que emita un discurso que incentive a la gente y diga, hay que ir a votar. ¿Cómo es posible que ese momento tan crucial para generar confianza lo desperdicies, lo destruyas despotricando contra otro órgano del Estado? Por favor, ¿a quién se le ocurre? Bueno, yo creo que de él podemos esperar casi cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, pero qué lamentable. Pero Federico, pero uno esperaría que a ese nivel de discursos se asuman posiciones colegiadas. Sí. Porque está hablando en representación del Tribunal Supremo Electoral, correcto, no del magistrado presidente. Así es. Y no está asumiendo la posición de alguna forma política, digamos, tampoco, sino es colegiada. Así es. Pero en este caso no fue colegiada. Inmediatamente después salieron los otros magistrados a vincularse de ese planteamiento totalmente. Bueno, y además si tú ves el discurso es increíblemente ideológico, casi desde que comienza a ser, porque comienza con un exordio un poco histórico, ¿verdad?, sobre la situación del país, se va bastante atrás, pero es ideológico, totalmente ideológico. Bueno, el discurso del FMLN, ¿no? Es el discurso, exactamente. Tú viste ahí por parte del magistrado Olivo un discurso claramente partidario. Esto es escandaloso, ¿verdad? Pero aquí uno se pregunta varias cosas, William. Sí, ciertamente los magistrados que están haciendo, pero ¿qué están haciendo los partidos de oposición? Por Dios. Si muchas de estas cosas que estamos señalando y que venimos señalando, por lo menos en el caso de la sociedad civil organizada, de hace 7 meses por lo menos, si no más, ¿cómo es posible que no las viera Arena? ¿Cómo es posible que no las viera el resto de partidos de oposición? ¿Qué han estado haciendo en estos últimos 2 años? ¿No? Ahora, todos los partidos políticos tienen representantes y si no de manera formal, pero están por ahí dentro del Tribunal Supremo Electoral. Hay gente de los partidos. Así es. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué han hecho? Sí, es más, son los principales interesados después de lo que pasó en el 2015. Después de esos 20,000 votos que te robaron, digamos, hablando del partido Arena en particular, solamente en San Salvador. Hombre, era el momento de comenzar a poner candados por todos lados, ¿no? ¿Y qué estarán algunos pensando? Digo, es una especulación sin duda alguna, pensando decir, bueno, es que ahora le favoreció en la pasada elección a estos, pero mañana me puede favorecer a mí este esquema. Pero claro, es jugársela, ¿no? O sea, si esa es la pensada, y William. en democracia no funciona así, pero... Sí, si esa es la pensada, William, es la peor tontería que se le puede ocurrir a alguien en Arena. Si esa es la pensada, ¿verdad? Dios nos libre de que esa sea la pensada, que sería fatal para el país. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero sí es importante que por lo menos digamos las cosas como las estamos viendo, que estas cosas se denuncien y que haya lo más posible, o sea, que se limite lo más posible cualquier opción que tenga cualquier partido político, cualquier actor político, de meter la mano para pescar en medio de lo que definan los salvadoreños en las urnas. Eso es lo más importante. ¿Cómo ves el escenario de condición de país en la parte socioeconómica, por ejemplo, hoy que venimos con 2 elecciones prácticamente al hilo? Bueno, muy mal, económicamente ya está claro, ¿no? Sí. Seguimos estando a la cola en todo el tema de crecimiento económico, no vamos a pasar de 2.3, 2.4 por debajo de todos los países de Centroamérica. En todos los indicadores, así es. Bueno, de hecho, imagínate, en el índice de competitividad global de 137 países estamos en 135, ¿verdad? Ya dice uno, bueno, ¿estamos encima de quién? De Ghana, de Gabón, de Liberia, de Uganda, ¿verdad? Es decir, no. Las elecciones siempre introducen un cierto nivel de incertidumbre.
siempre ha ocurrido, ¿no? Pero, Sí. pero no, pregunto, no se ve que pueda ser más allá de lo que se ha tenido siempre. No, yo creo que es más sé, grave. ¿puede Yo creo que ser? es más, sí, yo creo que es más grave, aparte de que ha recrudecido la situación delincuencial, etcétera. Pero un gran inversionista lo que hace es, nacional o extranjero, es esperemos a ver qué ocurre en las elecciones. Lo primero que hace. Y ese esperemos hoy serán más de 2 años, ¿no? Porque estamos hablando de la de diputado alcalde y la por lo- presidencial que viene en 2019. Por lo menos año y medio, ¿verdad? Por lo menos año y medio en que muchas inversiones importantes van a estar detenidas. Que la gente va a decir, bueno, a ver, esperemos a ver qué ocurre, ¿verdad? A ver si todo lo que se está diciendo que puede ocurrir no ocurre. Entonces ya veremos qué podemos hacer, ¿verdad? Es lamentable una situación como esta. Y por eso es importante que los actores políticos y las instituciones encargadas de garantizar que haya confiabilidad den ese llamado a la población y la calmen. Pero hombre, con lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral, la gente no está calmada, al contrario. Ahora, pero en 2 años, ¿qué país va a recibir quien asuma la conducción del Ejecutivo? Un país muy complicado, con una situación delincuencial galopante, con un vacío de poder tremendo. Habrá que ver también qué tipo de asamblea queda en marzo de 2018 para que equilibre un poco las cosas. Habrá que ver qué ocurre en las elecciones de segundo grado que tienen que hacer esa asamblea. Elecciones cruciales, ¿verdad? Ni más ni menos que 4 la magistrados. importancia de la elección de diputados, ¿no? Para el próximo año. Por eso es que, Sí. por eso es que el llamado, William, a la gente a que acuda a votar es importantísimo. La gente no se puede quedar en la casa. No se puede quedar en la casa. Vote por quien. Es más, yo veo a gente que me dice, pero es que mire, no creo en ningún partido. Mire, yo tampoco, le digo. Yo tampoco. Pero créame que siempre hay partidos peor o mejor que otros. Siempre hay candidatos mejores o peores que otros. Vote por el menos peor, pero vote. Porque si usted no va a votar, usted le está autorizando al resto a que decida por usted. Y usted pierde autoridad moral para criticar después Pero lo que ocurra. esto de repente es un poco parecido a la lógica de algunos que dicen, bueno, pero es que estamos mal y ya no podemos estar peor. ¿Cómo no? O sea, sí podemos estar mejor. Veamos lo que está pasando en Venezuela. Podemos sí se puede estar peor. Podemos estar muchísimo peor, créanme. Podemos estar muchísimo peor de lo que estamos en este momento. Ahora, pero en el histórico es interesante porque de repente siempre observa uno que en términos de votaciones a veces no acuden las mayorías a esas votaciones. Sí. Y son las minorías las que terminan decidiendo los rumbos de los países. Y en estas votaciones en Y particular. la afectación después es para todo el mundo, ¿no? Así En es, general, así incluyendo los que no fueron a votar. O sea, para ponerlo muy claramente, y esto va a ser muy gráfico, si la próxima Asamblea Legislativa define a la próxima Sala de lo Constitucional, y esta próxima Asamblea Legislativa termina en manos de gente que quiere destruir la independencia de poderes, van a destruir la Sala de lo Constitucional y olvídate de las próximas elecciones. Olvídate de ellas, porque ahí sí que van a tener vía libre para hacer con el código electoral lo que quieran, para definir la manera en que se van a contar los votos, etcétera, etcétera. Y mira, así se perpetúan un montón de dictadores de muy cercana historia, ¿verdad?, en Latinoamérica. Así que, ojo, tenemos que estar de verdad muy vigilantes de lo que ocurra. Sí, porque a veces la población se confía, ¿no? Sí. Y con esta cuestión de que, bueno, siguen los mismos, pero además los vicios del país continúan. Y hay un fenómeno, William, que de verdad, para mí, esa es la gran tragedia electoral del país, los jóvenes. O sea, que la gente que tiene 18 años, que está cumpliendo 18 años, apenas menos del 5% de ellos estén dispuestos a ir a votar. Esa es una tragedia para El Salvador. Porque la próxima generación no le interesa lo que ocurra con el país. Pero los jóvenes son muy activos en redes sociales, ¿no? Lamentablemente. ¿Y por qué digo lamentablemente? ¿Por qué ocupo este adverbio? Porque lamentablemente hay jóvenes que piensan, ojalá no sean la gran mayoría, pero que piensan que con lanzar un Twitter, con lanzar un meme, con lanzar su crítica a través de las redes sociales, ya hicieron patria. No, así no se hace patria. Se hace patria involucrándose, comprometiéndose. Así es como se hace patria. A control remoto no hay patria que se construya. Entonces es bien importante que los jóvenes entiendan que tienen que involucrarse, tienen que ser protagónicos. Lo que hoy definan otros por ellos en la Asamblea Legislativa les va a terminar impactando en su propia vida más adelante. Claro. Siempre ha ocurrido en la historia de los países en América Latina, Sin en el ninguna mundo. duda, sin ninguna duda. Van a ser los principales afectados de cualquier cosa que se define en marzo de 2018. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Federico. Encantado, William. Muy amable. Un gusto. Bueno, terminamos de esta forma conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo lunes, 5 de la tarde. Mientras tanto, descansen el fin de semana. Buenas tardes.